desarrollar algunos aspectos históricos de la medicina relacionados a la ética y conocer que existen también aspectos ético-normativos en relación a la ética médica y particularmente la historia clínica, que es el motivo que nos reúne. Buscamos a través de esto también promover los valores éticos en el comportamiento del profesional médico. El término de ética viene de tiene varios orígenes. Uno es del origen griego, en el cual ethos significaba costumbre, uso, manera de conducirse, que no era otra cosa que el modo con que se ejecuta o acaece algo. Y por el otro lado, los latinos hablaban también de la moral, ¿no? De la moral, que tiene un concepto, a veces confundimos ética con moral, y la moral lo que significaba es costumbre, forma de conducirse, pero de acuerdo a algunas normas. Los aspectos morales van a variar de una cultura a otra, sin embargo, los aspectos éticos tienden a ser universales, como lo vamos a ver de forma más adelante. La moral, por tanto, puede aludirse a una especie de ética religiosa que se basa en la fe, en lo que se cree y se admite, y punto. Mientras que la ética, vamos a ver que tiene ya otras concepciones ligadas también a la ciencia misma, ¿sí? Entonces, si podemos nosotros vamos a encontrar muchas definiciones en cualquier literatura que podamos leer, pero he tomado esta de Víctor Brenes Jiménez, que nos menciona que la ética es la ciencia normativa de la rectitud de los actos humanos. O sea, no solamente existe la ética médica, la ética puede ejercerse en muchas esferas de la vida y de las profesiones, de los actos humanos según principios últimos y racionales. Entonces aquí entra un aspecto que es la racionalidad, lo cual a veces no estaba necesariamente contemplado en los aspectos morales, ¿no? Entonces ya eso alude a una moral filosófica que tiene como fundamento la razón humana, que razona y por tanto prueba y comprueba. La ética tiene algunos aspectos. Es ciencia porque el conocimiento de causa donde debe probarse racionalmente todo lo que se afirma, ¿sí? Ya no es simplemente creencia ciega como fe. Es normativa porque propone dirigir la acción del hombre. Es rectitud porque la capacidad de estos actos humanos de ordenar al hombre hacia su fin, hacia la perfección. Buscamos aquí la perfección del hombre, a una realización plena que pueda mejorar la naturaleza del hombre. Afirma que el hombre es imperfecto pero perfectible, y precisamente estas normas se dan con el propósito de hacernos un tanto más perfectibles. El fin de la ética es la perfección del hombre, por tanto, y los medios son las acciones o formas de conducirse, ¿no? Por tanto, la técnica de la perfección humana, y podemos nosotros decidir entre la maldad o la bondad de los actos humanos. Junto con la ética, ustedes habrán escuchado también sobre la deontología. La deontología tiene también sus raíces griegas, deontos, que significa deber, y logos, estudio o tratado. Por tanto, ya la deontología es la ciencia de los deberes, ¿sí? Es el tratado de los deberes y la ética profesional. Por eso es que en el Código de Ética del Colegio Médico dice Código de Ética y Deontología, ya alude a la profesión médica. La deontología médica, por tanto, es el estudio de las obligaciones y derechos del profesional en el arte de curar. Entonces, aquí no se trata que cada quien hace sus actos médicos de la forma en que considere, sino que tenemos algunos preceptos que debemos cumplir. Lleva, de hecho, pues, por tanto, algunos aspectos éticos ya aplicados a la medicina y aspectos legales. Por tanto, hay cierta vinculación, como vamos a ver más adelante en algunos ejemplos. La ética médica, por tanto, ya es una rama de la ética aplicada, ¿sí? Es la ética nuestra, de los médicos. Tomar una decisión puede resultar fácil como realización instantánea. Lo difícil es todo cuanto procede de la misma, ya que requiere conocimiento, análisis, temor mismo, ¿no? Temor a la decisión que vamos a tomar
amor al prójimo, humanidad, respeto a la dignidad del paciente, conciencia de que somos realmente seres limitados y que tenemos una responsabilidad que alude a la moral también. Es la capacidad de transportarnos de forma imaginaria y colocarnos en la situación del paciente, concepto que se conoce como la solidaridad, ponerse en el zapato del paciente, siempre. O evocar la posibilidad de que este fuera alguien de nuestro más cercano afecto. Ahí viene la afirmación que muchas veces se hace, tienes que tratarlo como si fuera tu hermano, tu padre, tu familiar, ¿no? Siempre así. Y finalmente, una dosis de humildad. La dosis de humildad pues tiene que estar presente en todos nuestros actos. Nosotros comenzamos a equivocarnos en nuestra vida, no solo en nuestra profesión, cuando dejamos de lado esa dosis de humildad. Y a veces el médico tiende, consciente o inconscientemente, a considerarse un semidios, y eso es muy malo. La ética evidentemente va evolucionando, ¿sí? Y en el año 71, Potter establece un neologismo que se denomina bioética, que es ya la ética aplicada a la ciencia, porque todo esto se va haciendo bastante más complejo. Voltaire ya tenía una afirmación que denominaba nada puede existir sin causa. En el siglo XIX hay unos antecedentes a lo que tenemos hoy en día. Uno de los filósofos, Augusto Comte, que es el filósofo representativo del positivismo, establece dentro de la investigación y el método científico un método de estudio naturalista, y ahí establece algunos preceptos para poder investigar. Todas estas cosas van armando lo que conocemos hoy día como ética o como bioética. En el 45 y el 46, 1845, 1846, se descubre el óxido nitroso y el éter, que cambia completamente la forma de realizar las cirugías. Entonces eso nos conlleva a otros procedimientos que puedan realizarse, y por tanto una pequeña revolución en la medicina, sobre todo en la parte de cirugía. Mario Sims es considerado el padre de la obstetricia, y él establece la práctica de algunas técnicas quirúrgicas ya desde el siglo XIX. Claude Bernard, conocido en 1865, él ya afirmaba que nunca podemos realizar un experimento que pueda ser dañino para el paciente, cuando a pesar de que pueda ser muy ventajoso para la ciencia o la salud de otros. Entonces, porque en aras del avance de la ciencia muchas veces se han cometido atrocidades. Pero esto de Bernard pues es todavía vigente. En los siglos XIX y hay 20, en Prusia en el 91 ya hasta el momento los presos, incluso las mujeres y los pobres, eran considerados no como ciudadanos, perdían absolutamente todos los derechos y se podía experimentar en ellos. Entonces Prusia, el imperio prusio, pues ya en el 1891 estableció una ley que prohibía la experimentación en los prisioneros, porque ya se establecía un respeto al ser humano, aunque sean prisioneros. Los niños mismos tenían poco valor, entonces se hicieron muchos experimentos en niños a los cuales se le inoculaba la fiebre amarilla y el cólera para ver la evolución natural de la enfermedad. Entonces, todas estas cosas se hacían pues de manera indiscriminada ante la falta de preceptos que nos pudieran guiar. En 1910, en Estados Unidos aparece el famoso reporte Flexner, que es muy interesante. Si alguno tiene interés, léalo. El reporte Flexner es muy controvertido. Para algunos resulta el avance de la medicina, para otros pues resulta en una orientación que entraña mucho conflicto de interés. De las 140 escuelas de medicina se cerraron 109. ¿Por qué? Porque esas 109 favorecían mucho a la medicina homeopática. Entonces, se dice que hubo mucha presión de la industria farmacéutica para que estas escuelas se cierren, puesto de que no convenían los intereses de la industria farmacéutica. En el 1915, todavía en Estados Unidos se seguía haciendo estudios de la pelagra en prisioneros a los cuales se le privaba de los componentes y se le inducía
a que puedan tener pelagra y con ellos estudiar igual la enfermedad. Como eran prisioneros, igual no se hacía con consentimiento. Habían otros experimentos en los cuales se inoculaba el treponema, pero ya también apareció en esa época la ley que permitía la esterilización forzada, pese a que engañosamente se ha continuado hasta el siglo XX, ¿no? La Primera Guerra Mundial trae consigo toda una serie de problemas, ¿no? Toda guerra siempre trae consecuencias, ¿no? Los países que ganaron la guerra hicieron una especie de tratado y se dividieron el mundo en esa época, ¿no? Todos los territorios que habían perdido la guerra. Pese a ello, en el 21 aparece el Partido Nacional Socialista de Alemania. Aparece inicialmente como anticomunista, ¿no? Y como culpa de muchos de los problemas a los judíos, lo que se denominó, hay una publicación que se denomina el Mein Kampf, donde se relata todo esto. Entonces este partido surge y va ganando terreno en Alemania, hasta que en el 1933, Hitler es nombrado canciller de Alemania. Hitler era uno de los líderes del Partido Socialista, trae una serie de cambios, una serie de ideas, y es nombrado en el 33 el canciller de Alemania. Alemania estaba quebrado, era un país miserable en ese momento, entonces él lo que propone es retomar el país, resurgirlo, y establece toda una serie de políticas que van a transgredir los derechos humanos. Una de ellas es la muerte, lo que se denomina como, entre comillas, como muerte graciosa, donde uno podía llevar a su familiar que ya estaba postrado, al tío o al padre, o la madre, que eran ancianos, y que todo eso traía mucho gas. Entonces, todo eso lo hizo consigo, lo trajo consigo para que puedan ellos mejorar su economía, ¿no? Aparecen las políticas eugenésicas y se evita, pues, de que toda pareja que tenga alguna enfermedad hereditaria no pueda tener hijos, ¿no? La esterilización a personas que biológicamente se consideraban inferiores, entre ellos los judíos. Aparece un obispo en esa época, Eugenio Pacelli, en el 37, que frente a esto establece una encíclica, Mit Brederne Sorge, ¿no? Que es donde ve la violación de normas éticas de los profesionales de salud en ese país. Pero lógicamente que no era el único país que tenía esos problemas. En el siglo XX, seguimos la medicina en el resto del mundo, muchos veían con simpatía las políticas o sea, no creamos que la historia es tan bonita a veces como la cuentan, ¿no? El resto de países veían hasta con simpatía todas estas cosas que se producían en Alemania, porque les permitía también a ellos hacer investigaciones similares. En Filadelfia, por ejemplo, se hacían experimentos con tuberculina ocular. En San Quintín hacían experimentos de trasplantes de órganos. En San Quintín era una cárcel. En Puerto Rico, que es el patito feo de los Estados Unidos, ¿no? Se hacía inoculación con células cancerosas. En el mismo Estados Unidos se trabajaba en irradiación y ver cuánto soportaban o toleraban la radiación, cosa que al momento a nadie se le ocurriría hacer. Y en Manchuria se hacía vivisección, o sea, a uno entre comillas, lo disecaban vivo, ¿no? Lo disecaban vivo. Ya en el 42, en el año 42, recordemos de que la Segunda Guerra Mundial es en el año 39, ¿no? En el 42 aparecen las noticias, ya se sabía las noticias de los campos de exterminio, que eran a proporciones gigantescas. Era tanto que muchos se resistían a creer que eso realmente sucediera, pero cada quien tenía sus propios motivos para no creerlo, entre comillas.
¿quién era el ideólogo de todo esto? Era este médico, Joseph Mengele, que era doctor en medicina y además era antropólogo, un tipo muy inteligente, pero que servía a los fines de la SS, era el médico oficial de la SS, que era la guardia o el ejército personal de Hitler, ¿no? Entonces él se hace responsable de toda la gama de investigaciones que se dieron en esa época en la Segunda Guerra Mundial. Es emblemático el campo de concentración de Auschwitz, sin embargo, no, de hecho que no era el único, ¿no? Existieron bastantes otros campos de concentración, cada uno organizado de forma tal que se dedicaban uno a la investigación genética, otro a la investigación de nutrición, de farmacología, en fin, existían toda una serie de líneas de investigación que a Alemania le permitió avanzar mucho en la ciencia, pero a costa, pues, de el holocausto que existió, ¿no? Hubo una masacre sistemática de judíos, no solo de judíos, sino polacos, cualquiera que fuera comunista, los serbios, los gitanos, otros grupos. Se estableció la esterilización química, trasplantes óseos, estudios de alta presurización, inoculación de tifo, estudios de coagulación, malaria, en fin. La investigación fue vasta, pero ya el mundo sabía desde el año 42. Hipócrates a propósito y adelantado a esto ya decía, la guerra es la mejor escuela del cirujano, ¿no? Entonces, terminada la guerra, pues a veces la historia nos la relatan de manera simpática, pero lo cierto es que hubo una operación que se denominó la operación Paperclip. Esta operación la hicieron los aliados, todos los países que ganaron la guerra, y lo que hicieron estos señores fue reclutar a los 500 mejores científicos nazis y llevarlos a su país, obviamente no como prisioneros, sino para seguir realizando otros experimentos que de hecho deben haber quedado ocultos. Lo importante para lo que refiere nuestra presentación de hoy es que después de la guerra, en el 46, se forma el Tribunal Internacional de Nuremberg, que ve todos los crímenes de guerra, y hay una película al respecto, ustedes pueden verla en alguno de los canales de internet, que es el Tribunal de Nuremberg, ¿no? Nuremberg se llama la película. Pero ese tribunal establece un código ético, ¿sí? Un código ético donde establece valores, fomenta el avance científico y el trabajo de los investigadores, pone límites a la investigación y experimentación médica con seres humanos y por primera vez establece el consentimiento informado y la libertad de elección. No es sino hasta el año 48 en que se establece la Asociación Médica Mundial, que hasta ahora existe y es la que nos conduce en varios preceptos. Entonces, la Asociación Médica Mundial adapta en Ginebra el denominado juramento hipocrático. Este juramento hipocrático que ustedes lo van a establecer en algún momento, cuando terminen su carrera y se colegien, es el juramento hipocrático, se le conoce, pero realmente es el juramento de Ginebra, porque es un juramento hipocrático adaptado. Y en el año 49 establece el Código Internacional de Ética Médica. Lógicamente, lo acogen solo los países que estaban incluidos en la Asociación Médica Mundial, porque esto es de hecho voluntario, entre comillas. Para quienes le interese un poco leer el juramento hipocrático original, ahí lo tienen, ¿no? Le pueden dar una lectura rapidita, es bastante claro, ¿no? Entonces, la Convención de Ginebra establece de este juramento, que es el juramento adaptado que les he mencionado aquí, ¿sí? Juramento de Ginebra, que es ¿no? Se lo voy a leer rapidito y es el que ustedes van a juramentar en algún momento. Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen, ejercer mi profesión a conciencia y dignamente, velar ante todo por la salud de mi paciente,
guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento, mantener por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos y hermanas a mis colegas. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interponga entre mis deberes y mi paciente. Esto de edad, a propósito, fíjese de lo que sucedió en algún momento con que no eran admitidos a partir de determinada edad algunos pacientes con COVID en las unidades de cuidados intensivos. Velar con el máximo respeto por la vida humana. No emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas, incluso bajo amenaza. Hago estas promesas solemne, libremente, bajo mi palabra de honor. Ese es el juramento simple, pero complejo, porque muchas veces se violenta este juramento, ¿no? En la década del 50 ya aparece una condena oficial casi internacional a la eutanasia. Ahora se ha retomado el tema, algunos países lo tienen. Aparecen los derechos del médico en tiempos de guerra, sus posicionamientos ante la guerra bacteriológica, química, nuclear, la investigación en seres humanos. Y comienzan a darse los primeros pasos para la nueva ética. Esa nueva ética es plurimultidisciplinaria, interdisciplinaria, laica, o sea, no tiene que ver con religión alguna, es independiente, incluyente y es democrática, ¿no? Se incluye a todos, nos afecta a todos. Y la bioética se establece hoy en día como la ética de la vida, la ética aplicada a la medicina, la ética social, ética del medio ambiente, ética política, ética jurídica. O sea, como vemos, el concepto de la ética a través de este vocablo de la bioética se va enriqueciendo bastante más, ¿sí? Hay algunos aspectos, la medicina empieza a tener un desarrollo bastante acelerado, desde que en el 56, recuerdan ustedes sus estudios de bioquímica, Watson y Crick, ¿no? Con la estructura de la doble hélice del ADN, se trae realmente de ver el secreto de la vida y nos abre un campo se inicia con el trasplante de órganos cefálicos. Todos estos aspectos, el genoma humano, de dólares para el proyecto del genoma humano, ¿no? Y la prohibición de la investigación y desarrollo de células plantea, será la interrupción del embarazo, exámenes prenatales de diagnóstico genético, políticas eugenésicas, aborto terapéutico, intervención en la ingeniería genética, de la píldora del día siguiente. Todos estos aspectos tienen un impacto importante en cómo se va estructurando la nueva ética médica. Entonces, aparecen algunos ya, el colegio médico adapta todos estos preceptos y desarrolla el código de ética y de odontología que tiene ya varias versiones, ¿no? Tiendo la sección primera, el título 1, dice el rol de la ética. El rol es la ética médica orientada a la conducta de los médicos y hacia el bien común, a buscar lo correcto, lo ideal, la excelencia. La odontología médica establece qué deben y qué no deben hacer los médicos, o sea, los deberes, así como lo vimos anteriormente. Entonces, aquí se tiene uno del artículo 99, habla específicamente de la historia clínica. Ese es el documento médico con valor legal en el que se registra el acto médico. Luego vamos a ver lo que es un acto médico. Debe ser veraz y completa. El médico debe ser cuidadoso en su elaboración y uso y no incluir apreciaciones o juicios de valor o información ajenos a su propósito, ¿ya? El 93 dice, el médico no debe modificar o adulterar el contenido de la historia clínica. No debemos borronear la historia clínica. No debemos usar corrector, ¿sí? O cualquier otro documento clínico relacionado con la atención del paciente, sea para perjudicarlo o para obtener algún beneficio indebido para sí o para terceras personas. Y el 94, que dice, el médico no debe utilizar la información contenida en una historia clínica elaborado por otro médico sin la autorización debida para fines ajenos a la atención del paciente.
El 95, que nos habla de que el médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de investigación o docencia. Todo eso se establece ya luego en cursos universales que uno debe seguir para poder hacer una investigación médica que sea válida. Uno tiene que hacer un curso y certificarse en buenas guías, en buenas prácticas clínicas y en un curso de ética que debe aprobarse mediante una certificación. De lo contrario, no puede hacer investigación. Bien, esta es la primera parte. Tenemos solo poder realizar ambas presentaciones, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la segunda presentación. A ver. Sí, la segunda presentación que corresponde a los aspectos legales de la historia clínica, ¿sí? Los aspectos legales de la historia clínica. En esta, nosotros vamos a ver el modelo de historia clínica, de dónde es que aparece el modelo de historia clínica, ¿no? UPAO, los aspectos legales, la técnica y tipo de entrevista, que eso lo van a ver con mayor intensidad con la Llanedo Campos a continuación de esta presentación. Entonces vamos a conocer los aspectos éticos, los aspectos legales, ¿no?, del ejercicio profesional, lo que hemos mencionado, todo lo que hemos mencionado antes, conocer el modelo de historia clínica académica del UPAO. Si bien la historia tiene una estructura básica, esta puede ser modificada con fines académicos o con fines institucionales también, ¿no? Puede tener algunas variantes. Conocer los aspectos normativos, ¿no?, en que nos basamos, qué normas del Perú establecen eso para elaboración de las historias clínicas como instrumento legal. Y conocer un poco los tipos de entrevista. Bien. Cuando definimos ya la historia clínica, esta primera oración dice, es el documento legal. Chicos, por favor, no olviden esto. La historia clínica es un documento legal. O a usted le va a servir en primera instancia para que el paciente cumpla con los objetivos de tratamiento. Pero en segunda instancia les va a servir también a ustedes porque puede llevarlas, a ver, sí, Lady, tal vez no se está viendo el video, dígame. No, Lady, la diapositiva. No se ve. Sigue con la diapositiva. Ya. Ok, vamos a cambiarlo, ¿sí? No se preocupe, gracias por avisar. Bien. Muy bien. Estamos aquí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí estamos bien, Lady. Sí, ahora sí, sí. Ok, muy bien. Gracias, Lady. Por favor, así tiene que ser participativo, ¿ya? Muy bien. Entonces, es el documento médico legal, ¿correcto? No se olviden de eso. Aquí vamos a registrar los datos de identificación, es lo primero, y todos los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención que el médico u otros profesionales de salud brindan al paciente o usuario de salud y que son refrendados con su firma manuscrita o digital. Eso lo vamos a mirar, lo de digital también, de los mismos. Y las historias clínicas son administradas por las CIPRES. Administradas. Miren, aquí hay algunos conceptos que quiero que refuercen. Primero, la identificación del paciente. Ustedes no deben de dejar de identificar porque esa historia se puede confundir, se puede traspapelar y no tienen cómo identificarla. Cada hoja debe contener la identificación del paciente. Debe estar ordenada, pero además no olviden ustedes, acto médico que se realiza, acto médico que ustedes colocan en la historia, sea física o digital. Puede suceder una situación ingrata que ustedes atienden al paciente, no escribieron nada, salieron a hacer alguna otra actividad y el momento que regresan el paciente falleció. Y si están hay una situación legal con ese paciente, esa historia es retenida y ustedes no tienen tiempo de poder colocar en la historia lo que hicieron. Y por tanto, eso puede ser considerado como un abandono del paciente. Entonces, atención que se hace
atención que se registra inmediatamente en la historia. Y lo otro que dice aquí esta palabrita que dice administradas por la IPRES. Una IPRES es una institución prestadora, ¿no?, de servicio de salud. O sea, un hospital, una clínica, un centro de salud, un consultorio. Todos ellos son IPRES. ¿A quién pertenece la historia? La historia pertenece al paciente. El paciente es el dueño de la historia. ¿Sí? Cuando dice son administradas, significa que nosotros nos encargamos solo de la custodia. Si ustedes en el futuro trabajan en un consultorio, ustedes se encargan de custodiar las historias, pero el dueño es el paciente. Pero el paciente, cada paciente no va a andar con su historia en la mano, ¿no? Entonces, por eso es que la IPRES es la encargada de custodiar. Por tanto, si el paciente dice, doctor, por favor, quiero una copia de mi historia, se lo pone por escrito o como sea, pues ustedes tienen la obligación de brindárselo, porque el dueño es el paciente, son datos de él, contenidos. No podemos socializarlos, como se mencionó antes en la parte del código de ética, con nadie sin el consentimiento de la persona. Todo esto está contenido en la última norma. La última norma de historia clínica es la norma técnica. Cuando ustedes vean estas siglas NTS, lo que significa es norma técnica de salud. Norma técnica de salud. Esta es refrendada, es oficializada mediante una resolución ministerial. Pero tienen ustedes, no es la resolución ministerial, es la norma técnica. La resolución lo que hace es oficializar la norma técnica, ¿correcto? Entonces, la norma técnica, cuando ustedes busquen, van a buscar la norma técnica en salud 139 MINSA 2018 y GIAIN, ¿no? Consiste en hacer al paciente o terceras personas una serie de preguntas lógicas y ordenadas con el fin de investigar hechos, circunstancias y datos referentes al presente o pasado de la salud o enfermedad tanto del individuo como de sus familiares, ¿sí? Entonces, la historia, vamos a ver por el contenido, puede abarcar todo esto. ¿De dónde viene su nombre? ¿La historia es un documento? Sí, es un documento, ¿no? El documento proviene de los vocablos del latín, que significa enseñar, y del griego, que significa parecer, ser opinión de alguien, ¿no? De ahí viene es un documento, es todo objeto que ofrece información. Esa es una definición de la Universidad Complutense, ¿no? Y es norma, cuando una norma es un documento que se formula según un acuerdo previo, ¿no? Se han establecido toda una serie de acuerdos previos o se establece bajo una autoridad reconocida. En este caso, aquí en el Ministerio de Salud. ¿Qué cosa? La norma técnica en salud, ¿sí? En el que se define un producto, material, procedimiento, calidad, construcción, características de funcionamiento, rendimiento, nomenclatura y otros datos análogos. Por tanto, tenemos diferentes tipos de normas. En este caso, lo que tenemos es una norma administrativa, cuando hablamos de la norma de la historia clínica. Y para que no se olviden, 139 es el numerito ahí, ¿eh? ¿Qué partes debe tener según esta norma? Debe contener una primera parte, que es la anamnesis, los datos de filiación, el perfil del paciente, la molestia principal, la enfermedad actual, los antecedentes, sean estos patológicos, ginecobstétricos, familiares. Ustedes quiero que mi historia tenga fisiológicos, pueden ponerle datos fisiológicos, no hay ningún problema. Pero no puede, no, que yo no quiero que mi historia no tenga antecedentes patológicos, no pueden hacer eso. Tiene que contener básicamente esto, porque eso es lo que está normado. Luego viene la revisión por aparatos y sistemas, que aquí en este punto, chicos, quiero insistirles, porque la misma historia de UPAV lo menciona así. La revisión de aparatos y sistemas es una serie de preguntas que se hacen para poder darle esa calidad de integralidad a la historia, ¿no? Puede ser que la persona o ustedes sean muy puntuales en la parte de enfermedad actual, entonces quizá olvidaron o se dejó de lado toda una serie de signos o síntomas que el paciente percibe y que pueden ser importantes para poder establecer el diagnóstico que se tiene.
Entonces, ahí en ese punto no es porque en muchas promociones colocan hasta que aprenden que la revisión por aparatos y sistemas es una especie de examen físico de cada uno de los aparatos. No, señores, es una serie de preguntas que ustedes hacen por aparatos y sistemas y por tanto es parte de la anamnesis. Quisiera que esto quede claro para que luego no tengan problemas en la elaboración de sus historias. Viene el examen físico, que es un examen físico primero general y luego regional. ¿Sí? 3, una vez que tienen ya todo eso, anamnesis y examen físico, pues establecen ustedes los datos básicos, establecen los problemas de salud. Todo esto es la segunda parte del curso, ¿no? Datos básicos, problemas de salud, establecen hipótesis diagnósticas, plan de trabajo, cuáles son los exámenes auxiliares que tienen que pedir para poder esclarecer su diagnóstico o apoyarse en él. Y esta parte que es tratamiento, indicaciones médicas, evolución médica, ya todo esto corresponde a lo que es motivo de medicina 1, medicina 2, que ustedes también llevan, ¿no? Los diagnósticos finales y la epicrisis. Entonces, en la primera parte del curso casi ustedes van a ver esta parte de la historia clínica. Tienen que aprender a hacer muy bien esto, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Y en la segunda parte del curso, ustedes hacen datos básicos, problemas de salud, hipótesis diagnóstica, su plan de trabajo, lo cual involucra exámenes auxiliares. Hasta ahí llegan. Si ustedes logran esos objetivos, habrán hecho muy bien su curso y estarán listos y preparados para realizar el siguiente curso, que es Medicina 1. A ver, un segundo. 20 minutos. ¿Sí? Bien, la semiología es la disciplina médica que recoge e interpreta síntomas y signos de enfermedades. Entonces, si ustedes logran al final del curso poder recoger adecuadamente, que ese es un arte, hay la metodología, todo es la parte científica. ¿Cómo lo hace uno? Las diferencias, ese es el arte que tienen ustedes para recoger. Y luego que recogen, saber utilizarlos. Si recogen pero no los utilizan, entonces no pueden interpretar síntomas y signos de las enfermedades, no pueden elaborar síndromes, ¿eh? Entonces difícilmente, no tienen diagnóstico, pues no tienen tratamiento adecuado. Por eso es importante que ustedes establezcan este primer peldaño de su carrera, recogiendo bien síntomas y signos, ¿sí? Recogiendo bien. Ahora, quizá por esto de la cuarentena tienen menos elementos distractores, yo creo que pueden ustedes hacer un muy buen curso de semiología y darle la contra a la pandemia y que pues salgan unos muy buenos médicos. Hay un término que se denomina acto de salud, es toda acción o actividad que realizan los otros profesionales, ¿ya? Acto de salud, ¿sí? De la salud para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud, según corresponda, que se brinda al paciente, la familia y la comunidad. Este concepto de paciente, familia y comunidad es lo que les da la integralidad de su atención. Ustedes no pueden mirar la medicina por un tubo. O sea, no puede ser de que venga un paciente con fiebre y que, por ejemplo, pueda terminar siendo dengue o pueda terminar siendo el mismo COVID, ¿no? Y ustedes no investiguen si en la familia hay gente con cuadros similar o en la comunidad hay muchos cuadros con esto, que les permita definir el diagnóstico y, por tanto, un buen tratamiento. Si ustedes no hacen eso, entonces están haciendo una medicina tubular. Tienen que darle desde el comienzo, por favor, la integralidad en el estudio, ¿sí? Y tienen todo el tiempo del mundo ahora. Entonces, eso es un acto de salud, pero ustedes también tienen que tener esa integralidad en lo que se denomina el acto médico, ¿sí? El acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Creo que por ahí preguntamos algo de eso, ¿no? Ello comprende los actos de prevención, muy similar a lo de arriba, promoción, diagnóstico, terapéutica, pronóstico y rehabilitación que realiza el médico en la atención integral. Para que su atención sea integral, ¿qué debe tener? Debe mirar a la persona,
a la familia y a la comunidad. Pero no solamente eso, sino que a la persona no tiene que mirar como enfermedad al hígado, tiene que verlo en que tiene una esfera biológica y tiene una esfera psíquica y una esfera social. Todas estas se integran y los órganos y los sistemas no están independientes en el organismo, están interrelacionados. Si ustedes no toman desde ahora esa visión, entonces se les va a hacer muy complicada el estudio de la medicina, ¿ya? Y van a perder la integralidad. Entonces, la atención integral de los pacientes, así como los que se deriven directamente de estos, ¿sí? Esa es la integralidad. Anamnesis es el acto médico, que es lo primero que van a empezar a hacer, basado en el interrogatorio del paciente por parte del médico para registrar cronológicamente el desarrollo de los síntomas desde el inicio de su enfermedad. Incluye enfermedades previas, lesiones, operaciones, estilos de vida, etc. Hay dos tipos. Hay alguien que está hablando ahí. Hay dos tipos de anamnesis. Por favor, silencien su micrófono. Silencien su micrófono, por favor. Por favor, silencien su micrófono. Hay dos tipos de anamnesis, una directa con el paciente, ya es directamente con el paciente, y otra es indirecta, que es por terceras personas. ¿En quiénes se hace eso? En los bebitos pequeños, ¿no? En los niños, en las personas que están inconscientes, que no se pueden comunicar, etcétera, ¿no? Se hace una anamnesis indirecta. Los tipos de comunicación, ahí eso va para ustedes, es un primario, que es una información para el diagnóstico, ¿sí? Un secundario no verbal, un terciario que ustedes observan los sentimientos del paciente, y un cuaternario los sentimientos del investigador. Hay que tener mucho cuidado con estos tipos de investigador porque nos pueden hacer caer en el subjetivismo o también nos pueden hacer no percibir algunos aspectos que van más allá de lo que es la comunicación verbal y que no captamos. Ese es el arte de la medicina, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esto. Obviamente este tipo de comunicación es la comunicación tradicional. Hoy en día, por efecto de la pandemia, ha cambiado y vamos a ver en esta parte también vamos a ver cómo es que se debe dar la nueva metodología de entrevista también, ¿no? Entonces, el marco regulatorio ya de la historia clínica parte desde la Constitución Política del Perú. La Constitución Política establece, miren, voy a leerle de todas maneras este punto, ¿no? El artículo 7, todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí sola a causa de una deficiencia físico-mental tiene derecho al respeto de su dignidad o a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad, ¿sí? Entonces, el Estado es el que debe proteger. Como hemos visto ahora en la pandemia, el Estado tiene muchas deficiencias, ¿no? El artículo 11 dice: el Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento, ¿no? Eso lo hace a través de su salud. Y luego, a continuación de la Constitución, pues viene la Ley General de Salud, que es la ley madre de todas las normas de salud. Nada puede hacerse en contrario a la Ley General de Salud. Entonces, esta regula los aspectos como la reserva de la información de la historia clínica, el informe del alta, la epicrisis, señala que el acto médico debe estar sustentado en una historia clínica